Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Se pueden sentar, por favor. Digan todos conmigo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, bienvenidos a escuchar la palabra, a escuchar pues un mensaje de salvación y de vida para cada uno de nosotros. Y quiero comenzar esta reflexión, que es parte de las lecturas que la iglesia nos propone en este tiempo de la Cuaresma, para que podamos seguir reflexionando en este caminar que vamos hacia, no la Semana Santa, porque la gente ya se acerca a la Semana Santa, dentro de esa semana hay días consagrados para vivir momentos específicos del misterio cristiano, pero más que para la Semana Santa es para el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor, para allá, para donde nosotros vamos. Y entonces pues la iglesia, si usted se pone a revisar las lecturas que nos va presentando durante todos estos días, pues giran en torno a eso, ¿no? A cositas que uno tiene que saber y que tiene que sobre todo aprender para la vida. Yo no sé si a usted les ha pasado alguna vez, pero hay gente que a usted quizá no le cae, a mí tampoco. Eso va a ser así aquí y en cualquier lado. Nosotros vamos a encontrar en todo momento gente que nos cae muy bien, pero hay gente que no nos cae tan bien, y hay gente que masticamos pero a veces no pasamos. Eso es normal. Hay camisas de las que usted tiene en su closet que le gustan, hay camisas que medio le gustan y hay camisas que no le gustan, ¿ve? Entonces en la vida siempre nosotros vamos a encontrar cosas que nos agradan y que no nos agradan. En la vida vamos a encontrar gente que nos agrada muchísimo, como hay gente que no nos agrada demasiado. Padre, pero eso es pecado. No, eso no es pecado. Eso no es pecado. El pecado no está en que si me agrada o no me agrada, porque si a usted no le agrada, ¿cómo hago yo? Si a usted no le gusta, ¿cómo hago yo? No, ese no es el pecado. Y eso es lo que mucha gente con unas espiritualidades medio extrañas a veces quieren como meterle a la gente, y resulta que no. El pecado no es que si alguien me agrada o no me agrada. ¿Dónde está el pecado? En no saber soportar, llevar, prudencia, etcétera, lo que yo puedo reflejar con esas personas. Ejemplo, hay quizás alguien, como les decía, no me cae, no sé, no me atrae, me siento un poco incómodo, eso me puede pasar. Entonces, como les decía, ahí no está el pecado. El pecado va a estar en que yo no sepa soportar, no sepa dirigir, no sepa controlarme y termine agarrándole odio, termine agarrándole rabia, termine odiando a esa misma persona. Es ahí donde entra el pecado. Porque dice la palabra de Dios en el Evangelio de hoy, escuche bien: en aquel tiempo Jesús le dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso era lo que se había dicho antiguamente: ama al prójimo y odia a tu enemigo. Pero ¿quién es el enemigo? Pues el mismo prójimo. Entonces
Se estaban contradiciendo como tal. Bueno, porque estaban viendo que para ellos el prójimo, porque habían malentendido las Sagradas Escrituras, y ellos creían que el prójimo era todos los que eran chéveres conmigo, ¿ve? Ellos creían que el prójimo era todos los que me quemaban la pólvora, como solemos nosotros decir a los venezolanos. Ellos creían que el prójimo eran todos aquellos los que me caían bien. ¿Y quién eran mis enemigos? Todo lo contrario. Esos son mis enemigos. ¿Fulano le cae a usted? No, entonces ese es enemigo suyo. ¿Fulano le gusta como usted es? No, entonces es enemigo suyo. Es decir, el que me complace a mí, el que gusta de lo que yo hago y yo gusto de lo que esa persona hace, ese es el prójimo, ¿ve? Y el que está todo lo contrario a mí, ese es mi enemigo, porque va en contra de mis ideales, de mis gustos, de esto o de aquello, va en contra de mí. Ese es mi enemigo. Y viene Jesús y les dice entonces lo siguiente: yo en cambio le digo a ustedes, amen a sus enemigos, que no es nada fácil, que es bastante difícil, que es bastante complicado, que es bastante enredado, que es bastante... Después se lo digo en otro momento. Pero ustedes me están entendiendo lo que les quiero decir. No es nada fácil amar, respetar, incluso estar de acuerdo en algunas cosas con aquellas personas que ni gustan de lo que yo hago, ni yo gusto de lo que ellos hacen. Y viene el evangelio clarito y dice: yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo odian. Imagínese usted. O sea que si usted me odia a mí y yo sé que usted habla de mí y yo sé que usted me lleva a mí en la contraria en todo y usted me hace la vida a mí de cuadritos, yo tengo que amarlo. No, este cristianismo no es nada fácil. No, esto no. Este cristianismo es más difícil. No es que sea difícil, lo que pasa es que es comprometedor. No es que sea difícil, lo que pasa es que hay que asumir este evangelio y otros evangelios más. No es que sea difícil, sino que sencillamente es parte del verdadero cristianismo. ¿Y cuál es el verdadero cristianismo? Poder amar y poder servir a aquellos que, aunque gusten o no gusten de lo que yo hago o viceversa, yo sea capaz de dar la vida por ellos. Fíjense, si nosotros miramos el crucifijo, cuando Jesús viene a la cruz y muere en la cruz, en ningún momento muere por los que a los que él le caía bien, ¿ve? Incluso murió por los saduceos, por los fariseos, por los maestros de la ley, murió por el que lo condenó, por Pilato, hasta por Pilato murió también ahí en la cruz. O sea, eso es cristianismo. Y la gente cree que cristianismo es ir a la iglesia, prender velas, ir a la iglesia, estar en una misa de última noche. La gente cree que cristianismo es llevar un ramo de flores a la Virgen. La gente, ustedes no, otra gente, pero la gente cree que cristianismo es ir a la misa, comulgar, acompañar, porque es la intención de, o porque mandé a decir la misa por y tal cosa. La gente cree que cristianismo es eso. Eso es parte de nuestra celebración cristiana, pero el cristianismo va más allá y va a ser el centro, el juicio por la caridad. Es ahí donde está el verdadero cristianismo. Bien, el verdadero cristianismo. Les voy a contar, porque yo sé que a ustedes les gusta que uno les cuente. La otra vez se me acercó una señora y me dijo, no me dijo padre, porque ya dijo que se había convertido. Me llamó señor, ¿no? Antes me llamaba padre, ahora me llama señor. Bien, pero somos amigos, ella en su mundo y yo en el mío. ¿Qué más vamos a hacer? Yo no me voy a poner a discutir con ella. Y entonces me dice, ¿cómo está, señor? Y yo le digo, pues muy bien, señora. Y entonces me dice, sabe que ahora soy cristiana, ¿no? Sabe que ahora soy cristiana, porque se cambió de profesión de fe, se fue para allá, para el otro lado, ustedes ya saben para dónde. Y entonces me dice la señora, sabe que ahora soy cristiana. Y yo le dije a la señora, pues le digo a usted algo. Y me dice, ¿qué, señor? Y le digo, sabe que yo siempre he sido cristiano. Me dice, pero es que yo ahora sí asumí el evangelio. Y yo le dije, estoy yo tratando de asumir el evangelio. Me dice la señora, pero es que ahora sí yo tengo un encuentro personal con Jesucristo. Y yo le dije, yo estoy tratando de tener el encuentro con Él todos los días con Jesucristo. Pero lo que pasa es que yo ahora sí vivo la palabra de Dios. Y yo le dije, yo estoy tratando de vivir en todo momento la palabra de Dios.
Porque la gente cree que cambiarse de religión o cambiarse para otra denominación, eso viene a ser cristianismo. Eso puede ser una profesión de fe. El verdadero cristianismo radica en la práctica de la caridad y el servicio a los demás, aunque esa gente no me caiga bien, y punto. Ahí es donde radica el cristianismo. Y a partir de eso es donde viene la celebración eucarística, a partir de eso es donde yo hago mis actos religiosos, a partir de eso es donde hago mis obras de caridad, a partir de eso es donde yo celebro mi fe. Pero ¿de qué me sirve a mí celebrar la Eucaristía, actos religiosos, novenas, flores a la Virgen, flores al santo no sé qué, etcétera, hacer vía cruz y bueno, pues y todo ese poco de cosas que hay que hacerlas, cuando yo no tengo centrada la caridad hacia los demás? No hay un verdadero sentido entonces de cristianismo. Ahí está. ¿Se dieron cuenta? Por eso es que a mí, cuando hay mucha gente que me dice, yo siempre he sido católico, y se soplan así, ¿no? A mí me enseñó mi abuela desde pequeño a ser católico. Yo siempre he vivido como católico. Y eso se crecen así bien grandote diciendo, es que yo soy siempre católico. Bendito sea Dios y le aplaudo, y así es que tiene que ser. Pero no se sople diciendo, es que yo soy católico, cuando usted y yo no practicamos el verdadero sentido del cristianismo. Cuando yo estaba pequeño, yo este cuento siempre lo he hecho, pero se lo voy a contar a ustedes también porque a ustedes les gusta. Cuando yo estaba pequeño recuerdo que yo no volví a ver eso, yo no lo volví a ver. No sé si es que eso ya lo quitaron o como no hubo más papel, yo no sé qué pasó. Pero el caso es que en las casas colocaban un letrero que decía, aquí somos católicos, por favor no insista. ¿Sí lo llegaron a colocar alguna vez ustedes? No, padre, pintamos la casa y lo quitamos. Bueno, está bien, pero alguna vez lo llegaron a ver, o por lo menos lo hicieron, ¿no? Aquí somos católicos, por favor no insista. Y yo no entendía eso. Yo estando pequeño, yo miraba las casas y ese letrero lo tenía al frente, y de verdad pues yo personalmente no entendía mucho. Pero con el tiempo fui entendiendo que si el papel decía aquí somos católicos, quiere decir que en esa casa, en esa familia, el centro es Jesucristo y se vive a plenitud las enseñanzas de Jesucristo. Porque ser católico no es un título de nombre, ser católico es una práctica del evangelio de Jesucristo. Ese es el verdadero sentido del catolicismo. Entonces, aquí somos católicos, por favor no insista. Bueno, bendito sea Dios, porque si no insisto es porque ahí estamos claros que Cristo es el centro de nuestras vidas, que aquí se practica la caridad, que aquí se practica el servicio, que aquí se practica el sacrificio, que aquí se vive a plenitud el evangelio del Señor. ¿Qué tal? ¿Se dieron cuenta? ¿Quedó claro el mensaje? ¿Ve que ser católico no es fácil? Ser católico no es fácil. Lo que pasa es que no vivimos el catolicismo. Porque mucha gente cuando se retira de la iglesia católica y se va para esas prácticas y esas denominaciones, empiezan medio a entrar en el camino. Tampoco es que entran mucho, porque si usted cumple los 10 mandamientos a plenitud, eso quiere decir que usted está haciendo las cosas bien. Pero si usted no cumple los 10 mandamientos al pie de la letra, está frito igualito. Está frito. Porque el problema no es un cambio de religión, el problema es un cambio de vida. Ese no es el problema. El problema no es el cambio de religión, el problema es el cambio de vida, de actitud de mente y de corazón, fundamentados en Jesús. Pero cuando hay gente que me dice a mí personalmente, padre, me fui para la iglesia no sé qué, me fui para no sé qué más, ahora sí me convertí, eso lo suelo decir yo mucho en la Eucaristía, ahora me convertí, se convirtió, vive los 10 mandamientos, es más, se lo sabe. Pues no, padre, pues me convertí. ¿Usted se convierte porque cambia de religión? No, usted cambió, fue de profesión de fe. Pero convertirse, esto es un proceso, esto es un cambio. Y el primer requisito que es parte de la conversión de todo cristiano es aprender a soportar a aquellos que, ay Dios mío, cómo lo hacen a uno poner de dolor de cabeza. ¿Cuánta gente no hay en su casa? Dígame usted, ¿cuánta gente no hay en su casa que usted, como el chicle, pero no pasa? En su misma familia, ¿cuántos hay de los que usted
pido una palabrita, voy a dar una palabrita. Están todos reunidos en familia, ¿no? Todos reunidos en familia porque está cumpliendo año la abuela, está cumpliendo año la abuela. Entonces todos nos reunimos, y entonces vinieron unos 20, y cuando uno de esos levanta la mano y dice: deme una palabrita que yo voy a hablar, denme permiso que yo voy a hablar. Usted de una vez, ¿quién es? Fulano, el primo, la cuñada, el cuñado, fulano. Usted de una vez. Porque a usted le parece como falso. Es más, usted de vuelta le dice: ¿quién habló, no? ¿Quién habló? O sea, no había nadie más quien hablara sino ese, el que, o sea, ¿por qué no habló usted? ¿Por qué no habló usted? ¿Por qué tenía que hablar él? No es fácil. Eso no es fácil. Me lo dice a mí. Me lo dice usted a mí. Que cuánta gente no va a la iglesia y uno... Padre, que lo busca la señora fulana de tal. Como el chicle, mastique pero no pase. Padre, que la señora fulana de tal dice que le regale un momentico, que le regale. Y llega uno: sí, señora, dígame. Es más, cuando uno ve que viene, vamos a hablar, hábleme algo, hábleme. Pero ¿qué le hablo, padre? Hábleme algo, hábleme. Y cuando pasa por allá, ¿a cuánto de nosotros no nos ha pasado eso? Es que no es fácil. Padre, por eso es que yo no le hago morcillas al diablo. Hay gente que es así. Yo sé que ustedes no, pero por eso es que yo no le hago morcillas al diablo, Padre. Entonces, como yo no le hago morcillas al diablo, y como a mí me cuesta soportar a fulano, a sultano y a este y a aquel, entonces por eso es que yo no voy a la iglesia, porque entonces yo soy un falso. Mentiroso. Claro que no. Es cuando usted más tiene que ir a la iglesia. Claro que no, padre, porque entonces yo soy un falso. Porque como no le voy a hacer morcillas al diablo, yo sería un hipócrita. No, usted no es un hipócrita. Usted empieza a vivir el evangelio de Jesucristo tratando de soportar esas debilidades que su cuerpo presenta, que su mente presenta, que su corazón presenta ante los hermanos que a usted no le caen bien. Entonces no está siendo hipócrita. Porque si usted se está esforzando, está viviendo el evangelio de Cristo. Si a usted, aunque usted allí, eso es hipocresía. No, eso no es hipocresía. Eso es aprender a dominar sus instintos carnales. Que apenas ve a fulano o a sultano, usted que le provoca tirarle esto. Cuando usted aprende a controlar y usted aprende a tener dominio sobre sí mismo ante esos estímulos, entonces usted está empezando a vivir el evangelio de Jesucristo, que no es nada fácil, pero tampoco imposible. No sé si le quedó claro. Ahora es que cuando se reúnan todos como dijo el padre, y coma chicle, mijo, para que pase. No es fácil, y se lo digo de verdad, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque si aquí me lo dice el evangelio, por algo será. Por algo será. Y así, mi querido hermano, escuche bien, y con esto voy cerrando, antes que me hagan señas. Pero así como hay gente que a mí no me cae, también hay gente que yo no le caigo a ellos. Eso va a ser en todos lados. Ahora, si usted anda todo el tiempo, que ahorita lo vamos a ver más adelante, como Calimero llorando que nadie lo quiere, usted lo que anda es como mal de la cabeza, mijo. Todo lo que le hace falta es afecto. Búsquese un marido, señora. Claro, así de claro. Todo lo que le falta es amor. Va a tocar hacerle la terapia del amor. Abrazos. Lo que... No, ya va, eso no es así. Padre, lo que pasa es que usted es muy light. No es light. Una cosa es ser light, que le da indiferencia, y otra cosa es ser realista con el evangelio. Hay que ser realista con el evangelio. No sé si me estoy explicando muy claramente. Entonces, ¿a qué vinieron ustedes acá? A poder recibir las herramientas que vienen del Señor, que vienen de la palabra, para asumirlas a su vida, salirle a la vida, ponerlas en práctica, mirar para adelante en el nombre de Dios, y ánimo,
Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Quedó claro el mensaje entonces? Bien, entonces se centra todo el evangelio que nosotros hemos meditado de San Mateo capítulo número 5, versículo del 43 al 48, se centra en lo siguiente: amar a nuestros enemigos. Porque ¿qué sentido tiene amar a los que nos cae bien, o a los que nos ayudan, o a los que están con nosotros? Número uno. Número dos, el verdadero sentido del evangelio radica en la práctica de la caridad. El prójimo no es solo el que me cae bien, el prójimo es incluso aquel que no me cae bien. Y tercer y último punto en este evangelio, mi querido hermano, es que nosotros vamos a ser juzgados es por el trato hacia los demás, por la práctica de la caridad hacia los demás. Ahí es donde radica todo. El cristianismo no es fácil, pero tampoco es imposible. Y recordemos, todo nuestro catolicismo verdadero se centra en Jesucristo y en la práctica de su palabra. Amén. Que el Dios de la vida siempre les bendiga, les acompañe y les proteja en todo momento.